algo enorme está a punto de suceder, porque lamentablemente Donald Trump y su administración están haciendo todo lo posible con los aranceles para enmascarar la caída de un imperio, que es el imperio estadounidense, y de la moneda de reserva mundial, de la hegemonía de la hegemonía del dólar, para el surgimiento de una nueva moneda de reserva y de un nuevo imperio, que sería el chino. Donald Trump está haciendo todo lo posible para que esto no ocurra, pero la historia es cíclica, esta se repite y como verás en este vídeo estamos muy cerca de un cambio histórico, el cual todavía no sabemos para qué lado se va a inclinar la balanza, pero tendremos que estar muy atentos a ello, ya que Donald Trump, para que no veamos todo esto, lo que está haciendo es una pantomima con los aranceles y sobre todo con la modificación de precios constante de la bolsa, de los activos digitales o de los activos tradicionales, para que se desvíe completamente la atención de los inversores y de la mayoría del pueblo y no entiendan lo que realmente ocurre aquí. Y este vídeo está hecho para que tú hoy y ahora entiendas de pleno, te va hasta sorprender, lo que de verdad está ocurriendo. Y para ello, bueno, quiero que sepas que también vamos a ver una puntualización muy importante sobre la XRP Ledger, donde las ballenas están acumulando cantidades enormes actualmente de XRP justo en este instante mientras tú ves este vídeo, y esto, pues, es algo bastante llamativo cuanto menos, ya que sus tenencias están en máximos históricos. Y dicho esto, quiero que empieces escuchando las palabras de un integrante de Goldman Sachs donde nos está dejando claro, uno, que él cree, para mi sorpresa y para la vuestra seguramente también, que estamos en un mercado bajista, pero ya en la zona baja. ¡Wow! Ahora él lo explicará. Y luego, por otra parte, él es el que nos va a introducir el primer concepto de que los aranceles realmente lo que están haciendo es tapar algo mucho más grande. Y luego veremos qué es eso más grande. Todo tuyo el primer clip. Estamos en un mercado bajista. Yo creo que empezó mucho antes de lo que la mayoría dice, antes de los aranceles incluso. Para mí comenzó el verano pasado. Tuvimos un gran rally hacia final del año, pero después el mercado se recalentó demasiado. Ahora mismo, nuestro mensaje principal a los clientes es, primero, que no estamos centrados en objetivos a 12 meses. Lo que nos importa es cómo vamos a movernos en los próximos 3 o 6 meses, cómo podemos aprovechar este periodo. Creo que esta corrección ya está bastante avanzada, tanto en precio como en tiempo, y eso es lo que estamos tratando de entender. No queremos ponernos demasiado bajistas cuando el mercado ya está en mínimos. Por ejemplo, el lunes pasado fue claramente un día de capitulación, y hasta que no haya claridad en ese aspecto, que por cierto, no depende solo de los aranceles, no podremos ver una dirección clara. Para mí, los aranceles son más bien el golpe final a una economía que ya venía debilitándose desde hace tiempo, y podemos hablar de eso. Así que ahora el mercado tiene que moverse en este contexto. Además, la Reserva Federal está en pausa, algo que creo que también marca una diferencia respecto al otoño pasado, cuando eran mucho más generosos en los estímulos. Y ahora, señores y señoras, tengo ante vosotros el clip más interesante que he traído en toda la historia de mi canal, donde vas a entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Este es uno de los clips que yo creo que quitarán muy rápidamente porque lo explica en detalle. Todo tuyo. Estudié los 10 imperios más poderosos de los últimos 500 años y las 3 monedas de reserva más recientes. Esto me llevó a analizar el auge y el declive del imperio holandés y el florín, el imperio británico y la libra esterlina, el ascenso y comienzo del declive del imperio de Estados Unidos y el dólar, y también el declive y resurgimiento del imperio chino y sus monedas. Además, estudié el ascenso y caída de los imperios español, alemán, francés, indio, japonés, ruso y otomano, junto con sus conflictos más relevantes, como bien se muestra aquí en este gráfico. Para entender mejor los patrones de China, también estudié el ascenso y la caída de las dinastías chinas y sus monedas del año 600. Cómo observar todas estas variables a la vez puede resultar muy confuso. Me centraré en las 4 más importantes: la holandesa, la británica, la estadounidense y la china. Notarás rápidamente el patrón y ahora vamos a simplificar un poco la forma de verlo. Como puedes ver, se desarrollan en ciclos superpuestos que duraron aproximadamente 250 años, con periodos de transición de entre 10 y 20 años entre ellos. Normalmente, estos periodos de transición han sido etapas de gran conflicto porque las potencias dominantes no suelen declinar sin luchar. ¿Cómo mido el poder de un imperio? En este estudio utilicé 8 métricas.
El poder total de cada país se obtiene promediando estas 8 áreas: educación, capacidad de invención y desarrollo tecnológico, competitividad en los mercados globales, producción económica, participación en el comercio mundial, fuerza militar, poder financiero de su centro de capitales y fortaleza de su moneda como divisa de reserva. Como estas áreas son medibles, podemos ver qué tan fuerte es cada país ahora, qué tan fuerte fue en el pasado y si está en ascenso o en declive. Al examinar las secuencias de muchos países, se puede observar cómo se desarrolla un ciclo típico, y como las variaciones pueden resultar confusas, lo podemos simplificar para centrarnos en el patrón de relación causa-efecto que impulsa el auge y el declive de un imperio. Como puedes ver, una mejor educación suele llevar a mayor innovación y desarrollo tecnológico, y con algo de retraso al establecimiento de su moneda como divisa de reserva. También puedes ver cómo esas fuerzas luego entran en declive en el mismo orden, reforzando el deterioro mutuo. Ahora, veamos la secuencia típica de eventos dentro de un país que generan estos ascensos y caídas. En resumen, el gran ciclo comienza normalmente después de un gran conflicto, a menudo una guerra, que establece a la nueva potencia dominante y un nuevo orden mundial. Como nadie quiere desafiar ese poder, suele seguir un periodo de paz y prosperidad. A medida que la gente se acostumbra a esa paz y a esa prosperidad, empiezan a apostar por su continuidad. Para ello, se endeudan, lo que eventualmente crea una burbuja financiera. La participación del imperio en el comercio crece, y cuando la mayoría de las transacciones se realizan en su moneda, esta se convierte en la moneda de reserva, lo que genera aún más dinero. Al mismo tiempo, este aumento de prosperidad distribuye la riqueza de forma desigual, por lo que la brecha entre ricos y pobres suele aumentar. Eventualmente la burbuja financiera estalla, lo que lleva a la impresión de dinero y a un aumento del conflicto interno entre ricos y pobres, dando lugar a una forma de revolución para redistribuir la riqueza. Esto puede ocurrir pacíficamente o como una guerra civil. Mientras el imperio lucha con ese conflicto interno, su poder se debilita en comparación con potencias rivales externas en ascenso. Cuando una nueva potencia emergente se vuelve lo suficientemente fuerte como para competir con la potencia dominante que sufre una crisis interna, surgen conflictos externos, por lo general guerras. De estas guerras internas y externas emergen nuevos ganadores y perdedores. Los ganadores se reúnen para crear un nuevo orden mundial y el ciclo vuelve a empezar. ¿Y vosotros creéis que Donald Trump y su administración todo esto que acabamos de ver no lo sabe? Por supuesto, y yo creo que por eso está agitando el mercado y la economía como lo está haciendo, para ver si existe alguna posibilidad de continuar manteniendo esa hegemonía gracias, concretamente como hemos visto durante mucho tiempo en este canal, a los activos digitales y a muchos de ellos hechos en Estados Unidos, y XRP concretamente como moneda puente juega un papel fundamental en esta transición. Donald Trump lo sabe y lleva un plan que obviamente conlleva, como vemos en el día a día, muchísimas turbulencias. Y bien, antes de seguir con todo el tema de los aranceles, quiero hacer referencia a Ledger porque muchas veces en el último tiempo, que sé que hay muchos de vosotros que sois nuevos, me habéis preguntado un lugar seguro, un lugar que esté bien para guardar tus criptomonedas, y realmente Ledger es uno de los aparatos que yo uso, donde guardo mis criptomonedas. Aquí podéis ver este aparatito que realmente funciona muy bien, llevo aproximadamente unos 4 o 5 años utilizando varios de ellos y la verdad que estoy muy contento. Quiero que sepas que te voy a dejar el enlace para comprar tu Ledger en la descripción del vídeo. Y además, como entiendo perfectamente que muchos de vosotros quizá no os animáis a dar el paso para usar un wallet frío porque no sabéis utilizarlo, os dejaré tutoriales de todos ellos en la propia descripción del vídeo para que podáis escoger cuál es el que más os interesa, en el caso, por supuesto, de que alguno os interese. Dicho esto y continuando, ahora empiezas a entender
todo lo que ocurre y todos los vaivenes. De repente el jefe de comercio de la Unión Europea y funcionarios de Estados Unidos se reúnen para negociar un nuevo acuerdo comercial. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dice que están planeando quién será la nueva persona que releva a Jerome Powell en la Reserva Federal. Luego, por otra parte, el presidente chino Xi Jinping insta a Vietnam a oponerse a la intimidación arancelaria de Donald Trump cuando ya habíamos visto que Vietnam ya se había reunido en Estados Unidos con integrantes de la Casa Blanca y parecía que estaban llegando a un acuerdo, que de hecho lo vimos el otro día con todo el anuncio de Nike, que a Nike los aranceles a Vietnam se le estaban atragantando. Y dicho esto, ahora mismo quiero que escuches las palabras de Ray Dalio, que precisamente es quien hizo el clip anterior que acabas de ver, hablando sobre lo que cree que está ocurriendo. ¿Estamos en una recesión o en algo un poquito diferente a una recesión? Todo tuyo. Creo que es bastante probable que entremos en una recesión. La pregunta en realidad es, ¿qué significa recesión? Técnicamente es cuando tienes 2 trimestres seguidos con crecimiento negativo, y ahora mismo estamos muy cerca de eso. Es algo probable, pero sinceramente, ¿a quién le importa la definición exacta? Imaginémonos que tenemos 2 trimestres de estancamiento o incluso una ligera contracción. Lo que realmente me preocupa va mucho más allá. Me preocupan dinámicas más profundas, conflictos más serios, probablemente estructurales, que son difíciles de resolver. Me refiero a lo financiero, lo político y lo geopolítico, porque cuando uno de estos sistemas se desajusta, puede alimentar a los otros y entonces todo se agrava. Yo creo que esto no es una recesión típica. Estamos cambiando el orden monetario global. Es decir, cuando pensamos en la oferta y la demanda de deuda, porque al final la deuda de uno es el activo de otro, también tenemos que pensar en el dinero, y el dinero, que en realidad es deuda, debería servir como medio de intercambio y también como reserva de valor, pero hay momentos en la historia, y este es uno de ellos, en los que surge la duda de si los bonos siguen siendo una buena reserva de valor. Todo esto por los desequilibrios en la oferta y demanda, y entre otras cosas. Y si lo piensas, todo está en declive, empezando por la educación. Por lo menos en el país donde yo vivo, cada día es peor y de forma bastante más acelerada, y ese es el primer punto que nos indica que estamos viviendo un cambio de imperio, un cambio de transición, porque esto deja de favorecer la innovación, deja de favorecer el comercio, y la burbuja de la que estaba hablando con los ricos y los pobres y toda la economía. No hay más que ver la deuda solamente de Estados Unidos, unos 37, 38 trillones de dólares en este momento, una auténtica barbaridad, algo prácticamente impagable y que además tampoco interesa pagar porque el dólar está respaldado precisamente por esa deuda. Si quitas esa deuda, el dólar dejaría de estar respaldado. Interesa incluso que se haga más y más grande cada vez. Y dicho esto, también quiero que escuches las palabras de Janet Yellen, la exsecretaria del Tesoro de Estados Unidos, diciendo muy claramente que lo que está haciendo este señor Donald Trump es una quimera y es una ilusión, y que con los aranceles, el hecho de pretender volver a traer la manufactura a Estados Unidos, que lo que pretenden es ser autosuficientes para hacer teléfonos móviles, medicamentos, energía, petróleo, absolutamente todo. Eso es una quimera y es una ilusión, y lo dice claramente. Todo tuyo. Tal vez el objetivo sea recuperar la manufactura estadounidense, pero sinceramente creo que eso es solo una ilusión, un sueño difícil de alcanzar. Y hasta podríamos cuestionarnos si, de forma generalizada, eso es realmente un objetivo deseable. Tal vez no lo sea. Y Donald Trump dice, el resultado final es que llegaremos a la posición de grandeza para nuestro país. Obviamente él conoce el plan que está siguiendo a diferencia de todos nosotros, y solamente el tiempo y el paso de los días y de las semanas nos dirá si estaba en lo cierto o no y tenía razón o no. Y dicho esto, también quiero que, como he dicho al principio del vídeo, venga Vadim de On-Chain School, porque están ocurriendo cosas por dentro de la XRP Ledger que van a afectar al precio y concretamente de las ballenas, y están acumulando en cantidades enormes. Así que yo no me lío más. Vadim, un placer tenerte aquí como siempre y todo tuyo. Hola Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a hacer una actualización muy rápida de las ballenas de XRP. Hay novedades bastante interesantes, pero de una forma muy breve vamos a intentar explicarlo y ver qué patrones están siguiendo. Así que lo primero de todo, si nosotros nos vamos a la métrica que hemos visto en los vídeos anteriores, que es el XRP Supply Distribution, que es la distribución de supply según la cantidad de monedas que tienen, nosotros podemos observar datos bastante interesantes. Si nosotros activamos las carteras que tienen más de 1.000 millones de XRP, ¿qué es lo que podemos encontrarnos? Nos encontramos que estamos actualmente en la misma zona que estábamos en la acumulación en diciembre
de 2024. Entonces, actualmente en la zona de los $2, cuando XRP bajó a los $2, vemos que han habido compras muy importantes y actualmente estas carteras siguen aumentando, aunque sea poquito, pero es que hablamos ya de carteras muy grandes y cualquier poquito ya es muy importante, y podemos observar cómo estamos pues actualmente en la misma zona que habíamos visto anteriormente antes de esta subida de precio. Y claro, pues son datos muy positivos porque por fin, después de 4 meses, casi 5 meses, nos encontramos en ya la misma zona que habíamos perdido. Como es normal, estas carteras han ido distribuyendo, vendiendo tokens hasta toda la subida, y ahora es la primera vez que podemos ver que realizan compras, la primera vez después de todo, y además que ya se ponen a estos niveles de hace 5 meses en la acumulación que había en esta zona de aquí. Por otro lado, si nosotros activamos un grupo de carteras muy importantes, que son los que tienen desde 10 hasta 100 millones de XRP, ¿qué observamos? Observamos que también en la zona de los $2 recientemente han hecho compras muy importantes, y actualmente, fijaros dónde se encuentran. Si nosotros miramos el historial completo de este tipo de carteras, ¿qué podemos observar? Que se encuentran en su máximo histórico. Y esto es un dato muy interesante porque fijaros, se encuentran en su máximo histórico, pero con un precio de token de $2.13. Aquí no estaban en estos niveles cuando el token costaba 0.5, 0.2, 0.4, $1, no. Estamos a $2.1 y podemos observar cómo nos vamos a los máximos históricos. Y además ha comenzado, como veis aquí, de forma muy agresiva, pues todo lo que sería esa zona de los $2. Se ve que es un soporte muy importante, el cual no se quiere perder. Por supuesto, una vela de estas locas que puede hacer aquí un pequeño retroceso, pero lo importante es cómo lo cerramos y observamos de nuevo, después de tantos meses de distribución, comenzamos a ver una dinámica positiva. La única dinámica negativa que tenemos es este tipo de carteras que van desde los 100 millones hasta los 1000 millones, que siguen estando en esa tendencia de distribución, aunque si nosotros comparamos lo que acumulan unos y lo que distribuyen estos, pues bueno, estamos en un balance bastante positivo. Así que muy interesante este comportamiento, tanto que estamos en máximos históricos de lo que son las carteras de 10 a 100 millones, como las primeras compras en 5 meses de estas carteras de a partir de 1000 millones. Así que vamos a seguir vigilando y cualquier actualización la traeremos por aquí. ¡Wow! La verdad que es increíble el análisis, sobre todo Vadim, quiero que sepas que me ha llamado mucho la atención cuando has enseñado el gráfico que efectivamente está en máximos históricos y que los dos grupos de ballenas más importantes están, uno acumulando en cantidades ingentes y otro volviendo a acumular, el de las ballenas más grandes. Y esto, bueno, veremos cómo lo afronta el tiempo. Puede estar relacionado con los ETFs, ya que tuvimos el ETF de Tecurium de futuros apalancado por 2 que está teniendo un volumen desmesurado. Puede ser por alguna relación relacionado con todo el juicio de Ripple y la SEC. Puede ser, no lo sabemos, pero algo está ocurriendo para que esta gente con tanto dinero esté comprando esta criptomoneda en este instante. Y uno de los puntos puede ser este que nos está trayendo un integrante de Tecurium, la gestora de capital que lanzó el ETF de futuros de XRP apalancado por 2, que está diciendo XRP será una especie de Wall Street 2.0, con Ripple y la XRP Ledger con la compra del broker Hayden Rowe. Todo tuyo. Valor de reserva, y creo que también otras criptomonedas, incluyendo XRP, tiene un caso de uso real legítimo. Creo que XRP es un modelo funcional excelente y que solo va a mejorar con el tiempo. Hoy mismo hicieron una adquisición, creo que compraron un Prime Broker, y eso es una noticia enorme, porque significa que habrá una liquidación casi instantánea entre todos los tipos de activos dentro de ese Prime Broker. Es un gran comienzo para la nueva Wall Street, una Wall Street basada en blockchain que se mueve rapidísimo. Se acabaron los 3 días de espera para una transferencia bancaria, vamos a tener dinero instantáneo, y eso es algo muy bueno y grande. ¡Wow! Así que nada, espero que hayas disfrutado sinceramente este vídeo, ya que lo he hecho para ello, y que por supuesto hayas aprendido y que por supuesto toda la información vista aquí te deje reflexionando, tanto de esta transición de imperio que estamos viviendo, tanto pensar, que es en lo que le estoy dando vueltas desde que anoche preparé este vídeo, que es realmente Estados Unidos será capaz de frenar la caída de su imperio y de frenar la subida del imperio chino para continuar manteniendo su hegemonía. Lo será capaz de hacer esto. Obviamente ahora mismo hay herramientas que no había antes y el mundo estaba globalizado de una forma que no había antes, y quizá lo que Estados Unidos y Donald Trump está haciendo con los aranceles es poner o tratar de atar al máximo número de países y de aliados de su parte para mantener su postura.
porque algo de esto es lo que está ocurriendo. Y luego, por otra parte, también es muy positivo lo que hemos visto de las ballenas, que están comprando. Y nada, yo no me lío más, realmente, si te ha gustado el vídeo, te aporta valor y te ha entretenido, un buen like se agradece, y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. ¡Adiós!